A propósito de las experiencias históricas positivas de las cosas que funcionan y que no funcionan, es bueno que le echemos un vistazo a la Europa de los años 45 y siguientes, es decir, a la Europa de la posguerra. Una posguerra que dejó afectada la producción en todos los países, unos más destruidos que otros. Mis primeros recuerdos de niñez se remontan a París, porque viví en París mi primera niñez. Obviamente pues no era testigo de excepción de lo que estaba ocurriendo en Francia, pero había un enorme desorden en lo que se llamó la Cuarta República Francesa, que fue una verdadera calamidad. Y el país se balanceaba entre el apoyo a un capitalismo liberal y el apoyo a un comunismo que era muy atractivo. Era la época de Stalin, de las apariencias de un desarrollo gigantesco. Todo eso era una gran mentira, pero Francia estaba en una condición muy compleja. Alemania acababa de ser la nación derrotada, vencida, avergonzada por lo que fue esa explosión del nazismo, que comprometió a mucha gente y a muchas voluntades en Alemania, pues tantas que fueron capaces de hacer la barbaridad que cometieron. Alemania sí se apuntó a la carta del capitalismo de Estado y del liberalismo con el profesor Erhard, que tenía la dirección política de Konrad Adenauer, un hombre que empezó a hacer política pasados los 75 años de edad y que la hizo hasta muy entrados en los años 80 y que fue una gestión que produjo lo que se llamó el milagro económico de Alemania. Estaba también Italia, con muchas indecisiones en el terreno político, pero con ninguna indecisión en el terreno económico. Italia también se apoyó o se apuntó a su milagro, del que se habla mucho menos porque fue menos espectacular y menos visible que el milagro económico alemán. Finalmente, Francia se le apunta también a la carta del crecimiento económico que surge en Europa gracias al Plan Marshall y gracias a la inversión gigantesca de capitales americanos en Europa. Eso la historia no lo recuerda, la historia miente sobre el particular. Y había que ver la reacción contra los Estados Unidos, que habían salvado a Europa del nazismo y del fascismo y del comunismo, y que habían propuesto a través del Plan Marshall unos niveles de desarrollo que fueron increíblemente favorables. Y lo mismo pasa en la Gran Bretaña, que tuvo una suerte distinta. Era supuestamente la vencedora de la guerra, se le desmoronaba el imperio colonial. Gran Bretaña ya no era capaz de mantener el imperio colonial y su situación era una situación grave de incertidumbre. Pues Europa se apunta a la carta capitalista con el Plan Marshall y se dedica al comercio libre y se dedica a producir. Resultado, lo que se llama en la historia económica del mundo los 30 gloriosos, del año 45 al año 73. Eso lo comprenden con vicisitudes, con contradicciones, con vacilaciones iniciales, en el mayor crecimiento económico de la historia del mundo. Se produjo en Europa, movida por esa locomotora colosal que fue la economía de Alemania Occidental. Mientras tanto, ¿qué pasaba al otro lado de la línea? Al otro lado de la línea, llenos de mentiras y llenos de cuentos y de los planes quinquenales de Stalin y del gran desarrollo, claro, gran desarrollo de una maquinaria de guerra y de una producción de bienes de capital, la producción de acero disparada, y entonces la medían en millones de toneladas, y ese era el milagro staliniano. Lo que había era pobreza de la gente, miseria, falta física de comida. El desarrollo agrícola, ya di unos datos sobre el desarrollo agrícola, como a propósito de nuestra conversación con el doctor Vallejo, con el representante de la Cámara por Risaralda, ya hablábamos
de lo que fue el desastre de la economía agrícola soviética. En los años 50 se estaba produciendo menos que antes de la guerra y se estaba produciendo por hectárea menos que antes de la Primera Guerra. Ese era el desarrollo económico soviético, el resultado de la reforma agraria soviética, de la guerra terrible contra los kulaks, que según Lenin había que ahorcarlos a todos, pero desde donde se vieran los ahorcamientos, en palos altos para que se viera colgando a todos los que insistían en la propiedad privada en la Unión Soviética. Eso produjo resultados. El resultado fue un empobrecimiento relativo enorme de la Europa oriental, que miraba con verdadera concupiscencia lo que pasaba al otro lado de la línea. En Berlín, que era una especie de enclave de la Alemania occidental dentro de la Alemania oriental, la gente quería llegar. Alemanes del oriente vinieron por millones a Europa, a Alemania occidental. ¿Cómo lo pararon? Con el muro de Berlín. Fue la única manera. Y con perros adiestrados, y con alambradas, y con ametralladoras, y con fusilamiento a todo el que intentaba saltar la frontera. No se dio el caso. No se dio el caso de un alemán occidental que tenía plena libertad de pasarse para la Alemania oriental. Ese caso no se dio. Millones de Alemania oriental vinieron a Alemania occidental. Los sistemas que funcionan. Y funcionó Alemania, y Alemania, la vencida en la guerra, la maltratada, la ofendida, la vuelta a pedazos con los bombardeos aliados que cayeron sobre Alemania en los días finales de la guerra, esa se recuperó, floreció, desarrollo gigantesco, bienestar, se impuso la economía del bienestar en toda Europa, mientras que la Alemania oriental, la vencedora con Stalin. Stalin había ganado, Stalin era la mitad del mundo. ¡Qué maravilla el comunismo! La gente no suspiraba, se hacía matar por tratar de saltar a Alemania occidental. Lo mismo pasa en la Gran Bretaña, que como quería diferenciarse de Europa y no quería confundirse con el resto de Europa, no hablaban de los 30 gloriosos, sino de la Edad Dorada. La Edad Dorada, un enorme crecimiento al que se apuntaron con el crecimiento general europeo hasta los años 73, 74, cuando viene el shock petrolero, que es el primer remesón negativo que sufre Europa. Pero antes todo era bienandanza, estado bienestar, crecimiento económico fantástico, al que se unió España después de muchas vacilaciones. Admiten a España prácticamente en la Comunidad Económica Europea, empieza a crecer en la última época de Franco y después en la época de la democracia, pero con bases muy profundas en los últimos años de cuando Francisco Franco era el caudillo de España por la gracia de Dios. Portugal también empezó a dar señales de crecimiento, Italia enormes, Alemania gigantesco, el milagro económico alemán, y Francia finalmente se apuntó a la carta de la economía liberal con el Plan Marshall, salió de la Cuarta República, que fue un desastre, con un personaje central que se llamaba Pierre Mendès France, y viene la época de Gaulle, que es la grande época de Francia hacia el futuro, hacia la industrialización, hacia el crecimiento y hacia algo que tendremos que anotar después, que fue la economía del bienestar. Años 45 y siguió los 30 gloriosos para los que se apuntaron a la economía capitalista, al desarrollo liberal. Los de la Europa oriental tendrían que esperar hasta la caída del muro de Berlín para empezar a compenetrarse con el único sistema conocido que ha producido bienandanza económica, basado en lo que produce todas las dinámicas sociales: la libertad individual, la libertad de empresa, que se produce en el capitalismo. Y esta era, pues, la Europa de los 30 gloriosos a partir de la Segunda Guerra Mundial.